Dina, ensangrentada, continuaba entonando alabanzas religiosas, su mente completamente ajena a la brutalidad que acababa de cometer. ¿Hasta dónde puede llegar la devoción? Dicen que la fe mueve montañas, pero algunos fanáticos las derriban, las pulverizan, y con los escombros levantan altares manchados de sangre. Hoy, Al apagar la luz, encendemos la vela más oscura para contemplar 3 atrocidades cometidas en nombre de Dios. Si creías haberlo escuchado todo, prepárate. Esto va más allá de la blasfemia. Nos trasladamos a un apacible lunes por la mañana, en Plano, Texas. Es el año 2004. El aire en la casa de los Schlosser está impregnado de la melodía de un himno gospel que emana de algún rincón. En la cocina, Dina Schlosser, una mujer de 35 años, se mueve al compás de la música. Su rostro podría parecer tranquilo, incluso sonriente, pero en sus manos sostiene un afilado cuchillo de carnicero. Dina sufría de psicosis posparto, una severa condición mental que distorsionaba su percepción de la realidad. En su mente perturbada, unas voces insistentes le susurraban una orden escalofriante. Su bebé, de tan solo 11 meses, la pequeña Margaret, debía ser ofrecida, debía regresar al Señor. Bajo la influencia de este delirio religioso, Dina perpetró un acto de horror inimaginable. Cegada por su brote psicótico, atacó a su indefensa hija, cercenándole ambos bracitos con el cuchillo de cocina. La escena que siguió es dantesca. Dina, cubierta de la sangre de su propia hija, tomó el teléfono y marcó al 911. Al otro lado de la línea, su voz resonaba con una escalofriante calma mientras recitaba: «Gracias, Jesús. Gracias, Señor». Cuando los oficiales de policía irrumpieron en la vivienda, se encontraron con una imagen que los marcaría para siempre. Dina, ensangrentada, continuaba entonando alabanzas religiosas, su mente completamente ajena a la brutalidad que acababa de cometer, como si estuviera inmersa en la más ferviente ceremonia religiosa. El sistema de justicia se enfrentó a un caso que helaba la sangre. Finalmente, Dina Schlosser fue declarada inimputable debido a su estado de locura y fue internada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Margaret, la inocente víctima de la fe retorcida de su madre, nunca más volvería a escuchar un himno y nunca pronunciaría un amén. Su corta vida fue brutalmente truncada por la oscuridad que nubló la mente de su progenitora. El siguiente caso es uno que la primera vez que lo vi me impactó tanto que no lo podía creer. Nos trasladamos a Corea del Sur, en la primavera de 2011. Un paraje montañoso cerca de la ciudad de Mungyong se convierte en el escenario de un descubrimiento tan insólito como macabro. En el interior de una cantera abandonada, 3 cruces de madera hechas a mano se alzan sobre el terreno irregular. La cruz central destaca por su mayor tamaño e imponente presencia, mientras que las 2 laterales, más sencillas y humildes, evocan la imagen de los ladrones que acompañaron a Jesús en el Calvario. Clavado en la cruz central, el cuerpo sin vida de un hombre identificado posteriormente como Kim, un taxista religioso de 58 años. Su cuerpo pende inerte. Apenas un lienzo blanco cubre su desnudez, y una corona de espinas tejida de forma rudimentaria ciñe su cabeza. La crudeza de la escena es escalofriante. Sus manos y sus pies han sido atravesados por largos clavos de 10 centímetros,
fijándolo a la madera. Una herida punzante, infligida con un objeto afilado, se abre en su costado derecho, simulando la quinta llaga de Cristo. A los pies de la cruz, los investigadores encuentran un taladro eléctrico, un martillo, un espejo de mano y un trozo de papel en el que se ha escrito la inscripción latina Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Debido a la complejidad del estado del cuerpo y al hecho de que las manos y los pies del hombre estaban literalmente clavados a una cruz, muchos creyeron que se trataba de un homicidio. Sin embargo, el Servicio Forense Nacional de Corea lo declaró un suicidio. La disposición de los elementos y la naturaleza de las heridas apuntan a un horrendo acto de autosacrificio ritual. La investigación policial concluyó que, aunque difícil, es posible que uno lleve a cabo su propia crucifixión. Creían que esto fue lo que sucedió. El hombre primero clava 2 clavos grandes a ambos lados de la cruz más grande y les pone anillos para sujetar cuerdas y vendas de presión. Luego, procede a colocar las 2 cruces más pequeñas a cada lado de la cruz más grande y cuelga un espejo en la de la derecha. Se pone una corona de espinas y coloca su pie derecho sobre la tabla de madera colocada en el suelo, que está conectada a la cruz más grande. Después, se inclina hacia adelante para clavar su pie derecho en la cruz con un martillo. Luego fija completamente ambos pies en la cruz clavando también su pie izquierdo, en una especie de posición en cuclillas. El hombre abandona el martillo y se endereza para atar su cintura a la cruz con cuerdas que preparó anteriormente. Luego, también ata su cuello y hombro izquierdo a la cruz, ahora fijo de forma estable a ella. Posteriormente, usa el espejo en la cruz más pequeña para crear una herida en el lado derecho de su torso con un cuchillo. Y después de abandonar el cuchillo, usa un taladro eléctrico para perforar agujeros en ambas palmas. Finalmente, abandona el taladro y pone un brazo en el anillo de vendaje de presión, y coloca la parte perforada de su palma sobre el clavo grande que clavó antes. Hace lo mismo con el otro brazo y la otra mano. El hombre permanece en esta posición por un tiempo. Luego pierde demasiada sangre por la herida en su torso y esto le hace perder el conocimiento, inclinarse hacia adelante y doblar las rodillas. La investigación policial concluyó que Kim muere por el estrangulamiento del vendaje de presión en su cuello. Si bien los expertos han afirmado que Kim probablemente llevó a cabo su muerte él solo, muchos especulan que hubo al menos alguien que lo ayudó en este suicidio tan complejo. Sin embargo, no encontraron pruebas contundentes de que hubiera alguien más en el lugar de los hechos, ya que las fuertes lluvias que tuvieron lugar entre la presunta fecha de su muerte y el día en que fue encontrado borraron todo rastro de posibles visitantes. Hay muchos datos que hacen de este caso más desconcertante de lo que crees. Uno pensaría que Kim se había quitado la vida en un intento desesperado por emular la crucifixión de Jesucristo, dado que era tan religioso. Pero la realidad es más extraña. Kim era un taxista que se divorció de su exesposa 10 años antes de su muerte. Tenía un hijo del que recibió un trasplante de hígado, y el hijo desafortunadamente murió joven después del trasplante. Se cree que Kim tuvo tantas dificultades para afrontar la muerte de su hijo que no pudo más. Por otra parte, Kim no vivía en Mungyong, donde se encontró el cuerpo. Según su familia y conocidos, no tenía ninguna razón para visitar ese lugar. Asimismo, sus compañeros de trabajo lo describieron como una persona gentil, amable y educada. También señalaron que no parecía creer en ninguna religión. En ningún momento dijo que era católico, cristiano o de ninguna otra religión. En dado caso que él tuviera una religión, sus compañeros hubieran pensado que era budista, ya que antes de su muerte le había regalado a uno de ellos un CD con música budista. Entonces, ¿por qué su muerte fue una representación literal de la muerte de Jesucristo? Sorprendentemente, las posibles pistas del secreto de Kim están relacionados con uno de los 3 hombres que encontraron su cuerpo por primera vez. 2 de los 3 testigos fueron padre e hijo, y se dedicaban a la apicultura, a criar las abejas. Visitaron Mungyong buscando un lugar para eso,
y se pusieron en contacto con un apicultor local en la zona, de apellido Yu, y le pidieron que les ayudara a encontrar un lugar. Yu sugirió la cantera de piedra en la que se encontraba el cuerpo de Kim, y guió al padre y al hijo hasta el lugar. Al conducir hacia la cantera, llegaron al final del camino, y Yu y el hijo del apicultor salieron del coche para caminar, mientras que el padre se quedó en el coche. A medida que se acercaban a la cantera, el hijo empezó a notar algo extraño. Primero pensó que alguien había colocado un maniquí en una cruz. Yu le dijo al joven que creía que era un cuerpo humano. Después de ver que efectivamente era un cuerpo, los hombres, aterrorizados, llamaron a la policía. Y después de responder algunas preguntas, padre e hijo abandonaron Mungyong tan pronto como pudieron. Dijeron que estaban tan espantados que ni siquiera querían pensar en lo que vieron. Por otro lado, la reacción de Yu fue completamente diferente. Poco después del incidente, publicó una publicación en su blog personal. Esta publicación, que hasta la fecha sigue en internet, incluía fotos sin censura que él mismo tomó de la escena y del cuerpo. Yu parecía estar asombrado por lo que vio. En la publicación, él escribió: ¿Qué te llevó a estar en este estado? ¿Querías ofrecer sacrificios por todos los pecados causados por el mundo corrupto de nuevo? ¿O querías experimentar por ti mismo el dolor de Jesucristo cuando murió hace 2000 años? Mientras estaba en la comisaría, Yu aparentemente escuchó a la policía decir que Kim era un taxista de Changwon, no de Mungyong. Después de preguntar a la policía si el hombre muerto era realmente un taxista de Changwon, les dijo que creía haberlo conocido antes. Continuó explicando que Kim era miembro de la comunidad en línea que Yu dirigía y que él, Kim, lo visitó en Mungyong en 2008. La comunidad que Yu dirigía era religiosa y promovía creencias pseudocristianas, que se desviaban del cristianismo convencional. Yu también era un expastor. Afirmó que durante su encuentro en 2008, Kim le dijo que creía ser Jesucristo. Según Yu, pensó que Kim podría haber malinterpretado las enseñanzas publicadas en su comunidad y le dijo que una persona no puede ser Jesucristo. Yu también declaró más tarde que le presentó a Kim la cantera abandonada durante su último encuentro, debido a que tenía una hermosa vista. Las autoridades investigaron a Yu y su comunidad en línea. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna prueba de comunicación adicional entre los dos hombres después de su último encuentro. También interrogaron a otros conocidos de Kim, pero nunca se encontró ninguna prueba de la participación de una segunda o tercera parte en su muerte. Después de haber pasado por estos dos casos tan sorprendentes, ¿de qué nos queda hablar? Ya te dije al principio del segundo caso que me quedé completamente sorprendida. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este primer caso es algo que no solo me sorprendió, sino que me hizo sentir tan sucia después de saberlo todo? El anonimato de Internet se convirtió en el siniestro escenario de una historia perturbadora en el año 2017. En las profundidades de la plataforma Reddit, un usuario desconocido bajo el seudónimo Worthless319 comenzó a publicar mensajes inquietantes. Su primer anuncio fue directo y escalofriante. Dijo: Dios me pide un sacrificio. A esta declaración le siguieron publicaciones aún más perturbadoras, fotografías explícitas y detallados tutoriales que describían un macabro proceso de purificación a través de la automutilación genital. Inicialmente, la comunidad de Reddit reaccionó con incredulidad, muchos descartando las publicaciones como el intento de un troll por generar controversia, o incluso como una broma de muy mal gusto. Sin embargo, la incredulidad pronto se tornó en horror, cuando el usuario compartió un álbum de imágenes que no dejaban lugar a dudas. Las fotografías mostraban evidencia fresca e irrefutable de que se había infligido las mutilaciones descritas. Ahí estaba él, su cuerpo marcado por las autolesiones, sosteniendo lo que una vez fue su virilidad como una grotesca ofrenda. Sus mensajes se volvieron cada vez más erráticos y fanáticamente religiosos, intercalando oraciones mal escritas y salmos deformados. En medio de este caos digital, anunció la fase final de su sacrificio. Pronto me reuniré con él.
Su última actividad en línea consistió en un confuso streaming de audio. Los que lo presenciaron reportaron escuchar sonidos de una sierra eléctrica, jadeos de dolor y finalmente un silencio sepulcral. Después de esa transmisión, la cuenta de usuario Worthless319 quedó inactiva para siempre. A pesar de las investigaciones, las autoridades nunca lograron confirmar la identidad del usuario, ni encontrar su cuerpo. Para algunos, la historia de Worthless319 se convirtió en una leyenda urbana gore, una escalofriante anécdota de los rincones más oscuros de Internet. Para otros, representó la prueba tangible de que incluso en el espacio virtual, la fe puede torcerse hasta convertirse en un abismo insaciable de fanatismo y autodestrucción. Lo que a mí más me llamó la atención, o vaya, más me sorprendió, fue que esta persona no parecía solamente un fanático religioso, sino una persona que en realidad estaba siendo atormentada por sus ideas. Más allá de las imágenes y las descripciones explícitas que hace en muchos de sus posts, lo que más me dejó en shock fue el hecho que parecía una persona normal, entre comillas, que trataba de encontrar una guía espiritual o incluso una comunidad que pudiera entenderlo. Si ves su historial en Reddit, te darás cuenta del tipo de persona que era. De hecho, él no quería automutilarse. Pensaba que había sido elegido por Dios para realizar ese sacrificio por toda la población mundial. En diferentes foros de esta misma página, buscaba respuestas a preguntas de cómo poder hacer ese sacrificio sin que le doliera, qué drogas utilizar, cómo calmar su mente para poder realizarlo y cómo satisfacer las necesidades de ese Dios que tanto quiso. Para mí, lo más triste de este caso fue darme cuenta que no solo era una persona atormentada, sino que también fue una persona cariñosa que cuidaba muy bien de sus mascotas, un perro y un gato, y trataba de presumirlos en Reddit cada que podía. ¿Cómo es que una persona así puede llegar a cometer un acto tan atroz? 3 historias, 3 credos distorsionados, 3 víctimas y 3 victimarios, devorados por la misma llama, el fanatismo ciego. Porque cuando la luz de la razón se apaga, cualquier altar puede convertirse en patíbulo y cualquier oración en sentencia. Suscríbete y comparte este video para que estas sombras no se olviden. Me encantaría saber qué piensas de estos 3 casos. ¿Conocías estas historias? Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda, la línea entre la devoción y la locura es invisible. Reza para que nunca tengas que descubrir dónde se encuentra al apagar la luz.